Hola, esta es una nueva bitácora de Pictopía. Hago el alcance, no estoy haciendo apología del socialismo ni nada por el estilo. Hola, esta es una nueva bitácora de Pictopía. Es una nueva bitácora de Pictopía. He leído mucho en redes sociales acerca de, bueno, está muy polarizado mi timeline de Twitter. Sigo gente de izquierda, gente de derecha y ya hay mucho reclamo o hay mucha opinión respecto a Venezuela. Curiosamente, tengo una persona que trabaja conmigo que es venezolano, acaba de llegar hace poco. No he hablado con él de estos temas políticos porque no es necesario, porque creo que bueno, eso se dará con el tiempo. Se me ocurre una idea. Muchos culpan al socialismo de el caos que hay en Venezuela. Yo no sé si existirá un socialismo puro o un socialismo en Venezuela. A veces creo que no. No hay un socialismo en Venezuela. El problema está en la gente que está gobernando. Es distinta la ideología a sujetos que están completamente rayados, completamente ególatras, completamente... No se me olvidó el término. Megalómanos, megalómanos. Quizás, yo no soy analista político, pero creo que quizás ese país estaría mucho mejor con otro tipo de gobierno. Pero ¿qué es lo que pasa? Que mediante las elecciones han elegido a personajes curiosos, a personajes enfermos, a caudillos que quizás no tienen nada más en su cabeza que el lograr ser ellos dueños del poder o tener poder. Sabemos que Chávez era un golpista, era un militar y tienen un discurso tan anti Estados Unidos. Podemos decir que sí, Estados Unidos interviene, que Estados Unidos maneja ciertas las economías, que Estados Unidos invade los países que no le gustan o les conviene o no. Pero las características de un sujeto que está completamente loco, porque entendemos que son sujetos que se creen dioses, son sujetos que lo único que le importa es el estar ellos y sentirse una especie de salvadores del país. Sin embargo, no se puede. No se puede porque estamos viviendo una especie de economía social de mercado, por decirlo de alguna forma. Y hay que adaptarse a los nuevos tiempos, sea bueno o sea malo. También viene el tema de los impuestos. Hay mucha gente que no quiere pagar impuestos, sobre todo en grupos de criptomonedas, donde yo participo. En el momento que surgen los impuestos, la gente evade y critica a los mismos personajes que evaden. Entonces, yo digo, ¿cuál es el discurso? Si hay personas que critican que el presidente tenga negocios en paraísos fiscales, puede criticarlo, pero tú hacer lo mismo, tratar de evadir impuestos, bueno, algunas personas no entienden para qué son los impuestos y creen que esto debe ser así, que no debemos pagar impuestos, pero yo les pregunto, ¿de dónde mierda creen que sale el dinero para las políticas públicas? Porque están muy alejados, muy alejados de la realidad. La gente que opina no conoce la vida, no conoce la calle, no conoce el sufrimiento, no conoce la pobreza. Y no hay que ser pobre para conocerla. Si solamente si las personas pudiesen trabajar con estas personas que están desposeídas y no vivir en una burbuja prometiendo a una clase media emergente que esta clase media no existe. Acá no hay dos clases medias. Acá están los pobres, los menos pobres y los ricos. No hay más. Y no se trata de una lucha de clases. La desigualdad que encontramos existe. Existe. Hay gente que jamás ha pisado el país, salvo su lugar donde viven. Y no está malo eso. No está malo. Ahora, si consiguen sus fortunas de métodos
poco éticos o al borde de la legalidad, ya el tema ético es personal. Hay gente que vive al límite de la ética. Un Estado socialista apunta a, curiosamente, aunque acá no crean que existe socialismo, yo creo que sí, porque el socialismo no es darle plata a los pobres, no es generar empleo sobre la base de promesas, de populismo. El socialismo apela a que el Estado va a tener entes que van a fiscalizar o se van a encargar de controlar el Estado. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Tenemos presidente, tenemos una serie de ministerios, tenemos una serie de instituciones dependientes del Estado. Los funcionarios públicos son sujetos dependientes del Estado que se supone van a cumplir una función social, cosa que es mentira. Cuando ustedes vean, aleguen una protesta, cuando vean una protesta de los funcionarios públicos, esa protesta es una patudez. Si están despidiendo gente, hay que analizarlo por los dos lados. Es decir, ¿por qué despiden a esa persona? ¿Para poner un operador político que lo condenó o porque el sujeto no hace nada? Lamentablemente en el aparato público hay departamentos en los que hay, no sé, 6 personas y eso puede ser hecho por 2 personas. Y es ahí donde surge la burocracia. No vamos a citar a Weber, a Durkheim, a ninguno de ellos. Porque, ¿para qué? Si es cosa de verlos. El funcionario público recibe bonificaciones cada 3 meses. En marzo, cuando la gente alega, el funcionario público alega porque quiere una bonificación de un 6%. Quieren una bonificación por sobre el crecimiento del Estado. Y eso se da a fin de año. Y al final es un cuento que se traduce en que hay un término de conflicto y los sujetos reciben bonificaciones que el resto, que en el mundo privado no están, para poder desvincular a un sujeto que es un pedazo de mierda como trabajador, no se puede. Yo estoy, curiosamente, hablando del socialismo y hablando de Maduro y hablando de tanta promesa y cómo el gobierno de Maduro es capaz de prometer tanto y hacer tanto por la gente pobre que ni siquiera se dedica a ver cuál es el erario nacional. Es fácil regalar plata. El dinero es fácil, pero viene la inflación, viene el cambio de moneda. Y esto es demasiado centralizado. El socialismo busca un centralismo, pero en instituciones, pero también con fiscalizaciones. La gente que habla, lamentablemente, bueno, voy a dejar un link del video, no conoce la diferencia entre el socialismo y el comunismo. Entonces las quejas siempre apuntan a comentarios basados en la ignorancia. Disclaimer, no estoy opinando, estoy contando una realidad. Si alguien ve este video, si alguien es capaz de darse cuenta que acá en Chile existe la brutalidad del libre mercado y como libre mercado somos terriblemente conservadores. Todo está legalizado, vivimos en un país casi seguro. Sí hay pobreza, yo no soy de la idea que la gente es floja o que el pobre es flojo. Si lo que falta es parte de faltan oportunidades. Por ejemplo, en la gratuidad, ¿qué diría yo? Te echas un ramo, te vas. Así de simple. No podemos permitir que se queden años y años y años. Un ramo malo, te vas. Y así vamos filtrando las cosas. Pero como todo acá se basa en el populismo, la gente desconfía y la gente no cree. La clase política, alguna vez sostuve que el desencanto de la clase política se debía también a la mierda que tiraba en la dictadura respecto, o la visión que se tenía respecto a la política. Pero en estos tiempos, ya 40, a ver, 88, del 90, supongamos unos 40 años ya, unos 40 años, no menos, unos 30 años, 25, 30 años, son los mismos políticos, es el mismo Congreso, parlamentarios que se han
ocupado de vender una imagen tan miserable, donde ya el servidor público no es un sujeto probo como debería ser, sino que las carreras políticas dentro de los partidos están hechas para alcanzar las cúpulas de poder. Y eso lo sabe todo el mundo, por lo tanto la juventud, que debería ser tratada como el tesoro de Chile y no el futuro, están desencantados y ya no quieren votar, no quieren decir, no quieren opinar. Y con un país que no tiene educación cívica, con un país con una juventud desinteresada, no va a haber el recambio que necesitamos para. Si bien es cierto, estamos en un gobierno de derecha, sonidos, si bien es cierto, estamos en un gobierno de derecha, también tenemos que entender que el mismo gobierno de derecha por las leyes también tiene limitaciones. Una de las cosas que yo propondría es eliminar una de las cámaras. No sé si la del Senado o la de diputados, pero yo creo que habría que eliminar. Porque en la práctica estamos tan jodidos como Venezuela. ¿Por qué? Sí, no hay pobreza, sí. Es decir, sí hay pobreza, pero no hay un caos político. Sin embargo, nos basamos aún en ideología. Y esto corre para los dos lados. Maduro es un megalómano, está loco. Yo lo encerraría en un psiquiátrico. No es capaz de ver más allá de él, descuidando un país, llevándolo al caos que está ahora. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Los parlamentarios, esa es la palabra que me gusta decirles, aunque no se lo merecen, los senadores y diputados, también obedecen a ideologías, pero lo peor y peligroso de este país es que obedecen a temas a su propia escala valórica. ¿Debe un país ser legislado por escalas valóricas? Por supuesto que no. Si, si suponemos que cada senador representa un distrito, tendría que buscar, estudiar cuáles son las necesidades y las ideas de ese distrito y llevarlas, porque se supone que es representativo. Pero no, acá hay un fanatismo también. Entonces me da mucha risa cuando la gente dice, ¿por qué no condenan el asunto de los derechos humanos, los problemas y las violaciones de derechos humanos en distintos países? Ni siquiera saben lo que son los derechos humanos. No tienen la más mínima, es decir, ni siquiera mínima, no tienen ni idea de lo que están hablando. Yo estoy en contra de criticar las violaciones a los derechos humanos en otros países porque debemos ocuparnos de nuestro país. No nacionalista, pero preocupémonos de nuestro país, de la violencia intrafamiliar, de los femicidios, de la ley de aborto, de la ley de adopciones, de los niños del Sename, de gendarmería, de los presos, porque no se dice reo, se cambió la ley, de todos nuestros problemas. Si acá el problema, claro, y también del trabajo, pero acá el problema no pasa por la delincuencia, ni tampoco pasa por el trabajo. Si bien son necesarios, ustedes preguntarán por qué es necesario, pero piénsenlo, ¿por qué es necesario?